Saludos, formas de vida, me llamo Johan y les doy nuevamente la bienvenida a otro video más de la saga del ácido post-apocalíptico. Claro que sí, continuamos con el terror, con lo que más nos gusta. Y pues en esta ocasión siempre pues del recordatorio, suscríbanse, dejen un me gusta, dejen un comentario y activen la campanita para que YouTube les recuerde cada vez que yo suba un video, y que es todos los martes a las 6 de la tarde. Semanalmente a las 6 de la tarde, hora de Ecuador, nos estamos viendo con un nuevo episodio en el terror. En esta ocasión continuamos y pues vamos con un autor extraordinario, con un autor genial, como todos los que nos han venido gustando a lo largo de estos videos, y pues nada más y nada menos que el inefable Edgar Allan Poe. El relato que vamos a tratar el día de hoy es como entre los más conocidos, e inclusive se dice que es una de las más importantes obras de su producción narrativa. Estamos hablando del relato conocido como El hundimiento o la caída de la casa Usher. Este relato pues fue publicado en el año de 1839 en la revista Burton's Gentleman's Magazine. Ahí fue cuando vio la luz por primera vez, luego de haber sido escrito, luego de haber nacido de la genial mente de Edgar Allan Poe. Y pues es un relato muy famoso, es un relato sobre el que se han hecho incluso adaptaciones al cine. Es algo que ha calado muchísimo en la cultura popular de nuestro tiempo, pues porque no solo hay películas, también hay series e inclusive hay muchísimas óperas, obras musicales de ópera adaptadas a este relato, a la caída de la casa Usher. En películas, pues por ejemplo, hablemos de la primera que se tiene conocimiento, que hay un registro, que es en Francia en el año de 1929, bajo el mismo nombre, La caída de la casa Usher. Es un filme mudo, expresionista, dirigida por Jean Epstein, en blanco y negro obviamente. Y pues luego de eso, en el año de 1960 en Estados Unidos se produce nuevamente otra adaptación bajo el mismo nombre. Siempre todas las películas que vamos a ir indicando están bajo el mismo nombre, o sea, La caída de la casa Usher. En este caso pues la de Estados Unidos de 1960, dirigida por Roger Corman y protagonizada por Vincent Price. Para los que son seguidores y son fans del cine de terror de los años 60 y 70, Vincent Price pues es un nombre muy conocido, es uno de los grandes, en este caso, actores que dieron vida a muchos filmes de terror. Vincent Price, si a ustedes les interesa, vayan e investiguen sobre la obra que tiene este actor muy afamado, Vincent Price. Posteriormente, otra película también de Norteamérica, igual así mismo con el nombre de La caída de la casa Usher, pero ya en esta ocasión en el año de 1989, el film dirigido por Alan Birkinshaw y protagonizada por Oliver Reed y Donald Pleasence. Luego sigue avanzando el tiempo y encontramos otra película con el mismo nombre, pero en esta ocasión producida en Bélgica y dirigida por Mark Julian Gaines. Y por último, lo que tenemos noticia, pues que recién hace poco se estrenó este 12 de octubre de este año del 2023, la serie de Netflix bajo el mismo nombre, La caída de la casa Usher, en este caso de Mike Flanagan. Pues ahí podemos ver que ha tenido una amplia trayectoria cinematográfica, en este caso también actualmente televisiva, y en el arte, en las artes, pues en la ópera y en la música, en muchas bandas de heavy metal. Ahí les dejo la tarea, vayan, busquen e investiguen de qué bandas de heavy metal tienen relación de sus canciones con este relato de Edgar Allan Poe. Esta novela, o este relato más bien, porque no es tan largo como para ser una novela, tiene todos los rasgos de la literatura gótica, pues de que el más eminente representante en este caso es Edgar Allan Poe de la literatura gótica. ¿Y qué rasgos son estos? Se preguntarán estos, pues que debe tener un relato o una novela
para ser considerado como literatura gótica. Pues a grandes rasgos, una casa llena de secretos, llena de misterios, una familia en decadencia, un paisaje tétrico que es donde se desarrolle todo el argumento y una trama que atrapa desde la primera hasta la última palabra. Y sí, pues este relato de Edgar Allan Poe, La caída de la casa Usher, cumple pero con demasía con todas estas características. Pues para los que hayan leído, para los que sean amantes de la literatura de Edgar Allan Poe, pues sí nos podemos dar cuenta que su estilo único, irrepetible, tiene muchísimo de estos adornos, de esta descripción enorme, de esta descripción muy florida de las escenas, de los argumentos y de los lugares e incluso de los personajes donde se desarrolla la trama. Y pues también haciendo un análisis psicológico de este relato específicamente, nos podemos dar cuenta pues que tanto el narrador, ya vamos a hablar, les voy a hacer un pequeñísimo resumen de qué es lo que se trata La caída de la casa Usher, pero pues psicológicamente el narrador y el anfitrión de los personajes en el relato padecen los síntomas de neurosis, ansiedad y paranoia, que son rasgos hasta cierto punto repetitivos en los personajes de varios de los relatos de Edgar Allan Poe, pues porque esto venía a acrecentar esta atmósfera lúgubre y misteriosa de sus cuentos. Pues a grandes rasgos de igual, ¿qué les puedo contar sobre la novela? Sobre el relato, perdón, yo sigo con lo de novela, con el relato de Edgar Allan Poe. Este relato pues es contado por un narrador anónimo, jamás nosotros conocemos el nombre ni la identidad de la persona que nos está contando estos sucesos, estos acontecimientos. El narrador pues nos indica que recibe una carta de Roderick Usher, uno de los personajes principales, porque eran amigos, eran compañeros de la infancia y de la juventud, y recibe una carta muy inquietante en la que dice pues que necesita la visita y la compañía de este amigo, porque pues Roderick Usher considera que está en sus últimos días, afectado de una gravísima enfermedad nerviosa que altera o exacerba de tal manera sus sentidos que pues él no tolera sabores fuertes, no tolera olores fuertes, los olores de las flores o de los perfumes. Es impactante, es terrible, tiene un efecto demoledor sobre el estado de salud muy precario de Roderick Usher, los sonidos e incluso la luz. Por eso es pues que les digo que es una exacerbación fenomenal de todos sus sentidos, y pues vive recluido hace varios años ya en la mansión Usher, en la casa en la que toda la dinastía, en toda su familia vivieron ahí. Roderick Usher tiene una hermana con la que vive en esta misma casa, que es Madeleine Usher. Ellos son los dos últimos representantes de la dinastía Usher, Roderick y Madeleine. Madeleine de igual forma está aquejada de un gravísimo mal nervioso que los médicos no logran determinar de qué se trata. Y pues Roderick tiene el temor de que también ella se encuentre en sus últimos días. Cuando el narrador llega, Edgar Allan Poe nos hace pero una diagramación, incluso podríamos decir, de todo el escenario, de todo el sitio en donde está ubicada la mansión Usher, de un estanque que se encuentra en la parte de adelante de la mansión. Y pues que es necesario que ustedes lean esta obra y se encanten con la descripción tan exquisita y fina que es capaz de desarrollar Edgar Allan Poe en todos sus relatos, y no solamente en este. Ahí la recomendación, vayan, lean y se van a dar cuenta de la obra maestra que logró desarrollar este escritor a lo largo de su vida. Cuando el narrador llega y se encuentra con Roderick, con su amigo, pues en verdad se da cuenta de la palidez cadavérica que aqueja a su antiguo conocido, que de su fisonomía anterior no queda nada, es un personaje irreconocible. Se queda varios días, se queda mucho tiempo el narrador en la casa Usher,
Y un detalle aquí interesante, que es cuando él está llegando apenas y ve por fuera la mansión, se da cuenta que desde el techo, desde la punta del tejado hasta la parte del estanque que viene a ser en la parte baja de la mansión, hay una grieta. Él se da cuenta que existe ahí una grieta que pues nos da a entender el grado de deterioro en el que se encuentra la mansión y sus habitantes también. Roderick se va poniendo cada vez más grave con su enfermedad, cada vez es menos capaz incluso de levantarse, pero siempre con el temor de que su hermana, que Madeleine Usher, se le adelante a morir en este caso. Y pues ella, aparte de su grave trastorno nervioso, algo que hacía más terrible incluso su existencia era que padecía de una terrible catalepsia o un estado catatónico en el que ella entraba, en el que semejaba la muerte, porque quedaba desmayada, quedaba inconsciente, pero con signos de haber muerto. Varias horas o incluso varios días después ella despertaba de este sueño mortal. Y eso era también el temor que tenía Roderick Usher, que al ella caer en un estado catatónico de estas características, pues incluso pueda llegar a ser enterrada viva. Unos días después hay un detalle en que el narrador nos cuenta que él logró ver una sola vez a Madeleine en la mansión, porque luego ya Roderick le informó que había muerto. Con la ayuda del narrador, de su amigo, toman el cadáver de Madeleine Usher, lo colocan en un ataúd y lo encierran en una cripta subterránea que disponía esta mansión, porque ese fue el deseo de Roderick, de tenerla aproximadamente 15 días antes de enterrarla, ahí en este ataúd en la cripta subterránea. Es aquí cuando empieza ya la parte más impactante y más terrible del relato, pues porque la enfermedad de Roderick se pone, si cabe, peor aún, más de lo que cuando llegó su amigo el narrador, y pues entra en un estado nervioso, entra en un estado de agitación impresionante. Y en la noche del desenlace, que se desarrolla por una tormenta espectacular alrededor de la mansión, es cuando Roderick va al dormitorio de su amigo y le comenta que todos estos últimos días, luego de la muerte de Madeleine, sus nervios están más destrozados aún que en ocasiones anteriores, pues debido a que él escucha sonidos, a que él escucha una actividad que aparentemente se trata de Madeleine, que en realidad no estuvo muerta. Y en esa noche, pues con todo el fragor de la tormenta, los truenos, del viento huracanado, se escucha un sonido terrible, y que es pues en realidad que Madeleine sale de su ataúd, abre la puerta de la cripta subterránea y se presenta en la habitación donde estaba Roderick con su amigo, se abalanza sobre Roderick y los dos en este momento caen, ahora sí fulminados, caen muertos. El narrador, horrorizado por todo esto, huye, escapa de la mansión Usher, y cuando él está huyendo, cuando él se está alejando, ve que la grieta que vio al inicio en la parte frontal de la mansión se agranda aún más y se destruye totalmente. La casa se parte en dos mitades y se hunde por completo. Este es un resumen muy por encima de lo que se trata el relato La caída de la casa Usher, pero es una muestra fenomenal de la capacidad que tenía Edgar Allan Poe de describir y de desarrollar escenarios y personajes. Es algo que vale completamente la pena que ustedes lo tengan conocimiento, y no se van a arrepentir si se dan una vuelta por la obra de este magnífico escritor de la novela de literatura gótica, del terror gótico. Y pues, queridas formas de vida, ahí es donde yo quiero, si ustedes ya han tenido un conocimiento anterior sobre los relatos de Edgar Allan Poe, que me cuenten cuál es su favorito, me lo dejen aquí en la caja de comentarios. Y pues de aquí en adelante vamos a continuar hablando sobre relatos de otros escritores famosos de terror, otros insignes escritores, representantes de este género en particular. Eso es todo, formas de vida, por el video de hoy. Espero que haya quedado una inquietud dentro de sus mentes de revisar y de conocer algo de la obra del excelso Edgar Allan Poe.
y no se van a arrepentir, se los garantizo. Al menos si tienen un poco de inquietud por el terror, por el horror, vayan por este camino y se van a dar cuenta de todo lo que pueden encontrar. No lo olviden, suscribirse, comentar y compartir, y nos estaremos viendo el próximo día martes a las 6 de la tarde, hora de Ecuador, con otro aporte para el terror, con otro consejo de que lean y aumenten su conocimiento y también su felicidad. Eso es todo, mis queridas formas de vida. Espero que sean felices y nos veremos la próxima semana. Adiós.